Muy buenos días Miami, muy buenos días a todo el sur de la Florida. Bienvenidos a En Contacto a través de Mundo Fox 8. Este servidor Daniel Torres, como de costumbre, les agradece muy sinceramente por esta sintonía tan tempranito, cuando en este jueves de hoy, como conocen los que siguen el programa, hay un cambio de formato y vamos al análisis, vamos al comentario de las informaciones más importantes de la semana o del propio día de hoy. Antes de entrar en el estudio en el día de hoy, estuve conversando con dos residentes en Miami que no son cubanos. Son latinoamericanos, pero que no son cubanos, y que realmente las referencias que tienen de Cuba son referencias un poco que leídas o un poco porque alguien les comentó, pero que ni siquiera han visitado Cuba, y a veces lo que entran en internet a leer algunos periódicos cubanos y querían hacer algunas preguntas a un residente de Miami, pero que hubiera vivido mucho tiempo en Cuba. Y yo tuve la suerte de ser ese interlocutor. La primera pregunta que me hicieron es por qué yo pensaba que el modelo socialista y comunista desarrollado en Cuba era un total fracaso, cuando Cuba exportaba de manera publicitaria que era el país que tenía realmente un desarrollo médico impresionante, que la educación era absolutamente gratuita, que el deporte tenía un alto nivel de desarrollo y que la pobreza se había erradicado en Cuba. Como ustedes comprenderán, fue una conversación tremendamente larga y bastante compleja de explicar. Tal vez usted que no es cubano se haya hecho esta pregunta alguna vez en su momento y yo se lo voy a resumir o intentar resumir en 2 párrafos solamente. Luego de 56 años de socialismo y de comunismo en Cuba, la pobreza es mayor, no se ha erradicado. La pobreza es cada día mayor en una economía que toca fondo, que tiene varias monedas y que el cubano de a pie que no recibe dólares del extranjero simple y llanamente pasa hambre. Luego de 56 años de revolución en Cuba, que trató de erradicar la prostitución en la isla del Caribe, Cuba es el burdel del Caribe. Así como les digo a ustedes, comparado con Tailandia, la prostitución es supina en Cuba. Cuando se habló de desarrollo médico en Cuba y que la salud pública iba a ser gratuita, en estos momentos los hospitales cubanos no cuentan con sábanas, no cuentan con insumos, no hay bombillos para alumbrar los cuartos y Cuba exporta a los médicos como si fuera mano de obra en lo que constituye un momento de tráfico humano. Por poner solamente algunos ejemplos, en 56 años nunca se ha hecho una verdadera elección. Es una caricatura de elecciones lo que se hace en Cuba. Hay un partido único en Cuba y hay un atrincheramiento por parte de los hermanos Castro, que son la mayor dictadura del mundo en todos los tiempos. Más de medio siglo en el poder. Esta es la imagen que está presentando Cuba en este momento y que todo el mundo, todo el planeta le ha pedido que se cambie, le ha pedido que se abra, desde el Papa hasta, en estos momentos, países de América Latina, de Europa y también del resto del mundo. Cuba ha dicho que sí, que va a cambiar y va a acudir a la cumbre de las Américas con este pseudo discurso de que hay una apertura en Cuba. Ha movilizado a la llamada sociedad civil cubana, la que ellos han llamado sociedad civil cubana, los comités de defensa de la revolución, la Federación de Mujeres Cubanas, acólitos al régimen, en un discurso que han sencillamente desaprovechado. Lo que publica el periódico Granma en el día de ayer, aquí tengo su facsímil, dice como gran titular: Cuba denuncia presencia de mercenarios en los foros paralelos a la cumbre. Aquí está justamente la portada del periódico Granma, que es el órgano oficial del Partido Comunista Cubano. ¿Y saben por qué titulan esto? Porque para esa sociedad civil amañada, manipulada, cualquier opinión que sea diferente al oficialista es ser mercenario, es estar pagado por el imperio, por los Estados Unidos. No conocen la palabra democracia, no conocen la palabra pluralidad. Y yo pienso que han desaprovechado un tremendo foro. Estuve mirando unos videos en el día de ayer donde una de estas muchachas que vino representando a la presunta sociedad civil cubana se refería a los disidentes y opositores cubanos dentro y fuera de la isla como mercenarios. Han desaprovechado una gran oportunidad de intercambiar criterios, de sentarse a discutir, de tener un momento de pluralidad, de apertura democrática, de saber que el mundo es otro por completo y que el modelo comunista y socialista está fracasado totalmente desde la Unión Soviética hasta nuestros días. Hay que cambiar, hay que barrer ese modelo para hacer la nueva Cuba. Los jóvenes en Cuba lo único que pretenden es irse del país, fugarse del país, abandonar la maldita isla caribeña en la cual están con una bota comunista puesta encima.
Si no se cambia esta postura, si se sigue con ese atrincheramiento, la cumbre será sencillamente para fotografías, en el caso cubano, para comidas y para banquetes, a pesar de que el presidente Barack Obama le pudiera dar la mano al general de ejército Raúl Castro. De aquí no va a pasar. Con esta larguísima introducción que me sentí en el deber de comentar con ustedes, porque me impresionó realmente la desinformación que tenían estos dos señores que se acercaron a mí y que pienso que había que aclararles qué cosa era la Cuba actual. Quiero darle los buenos días y pedirle también excusas a mi invitado de hoy, Julio M. Chilling, para quien tengo los muy buenos días. Bueno, buenos días, Daniel, y excusas nada, te felicito por dar una explicación bárbara de una realidad que uno se queda asombrado de que a estas alturas algunas personas pudieran ignorar lo tan obvio. Pero tenemos que entender y recordar que si el Holocausto también fue en medio de que estaba ocurriendo, ignorado por mucho, ignorado entre comillas, semejantes barbaridades, pues que vean al desastre que es el modelo comunista cubano y que aspiren en algunos lugares a llegar a eso, es ser totalmente un partidario apologista del mismo o estar viviendo bajo una roca, porque no hay otra forma de realmente entender esa realidad. El gran problema de todo esto y de lo que está ocurriendo en la cumbre, y tú mencionas la pseudo sociedad civil de la dictadura, que en efecto es un brazo extendido del Partido Comunista de Cuba, es que se establece una equivalencia totalmente falsa y que las democracias permiten que se les engañe, que se les burle en la cara con esa farsa de tener organizaciones que son claras extensiones de la dictadura en un simulacro de lo que es una sociedad no gubernamental. Las dictaduras totalitarias, sin excepción, juegan este juego porque es su naturaleza, es su forma, su metodología de operar. Y ese es el grave error de que las democracias le abran la puerta a foros internacionales que fueron diseñados en su origen precisamente para combatir el despotismo. Y ahora, tristemente, le abren la puerta para que participen de igual a igual, para escuchar lo que tienen que decir. Ellos, todo lo que te van a decir es irrelevante, no se lo tienes que creer, porque te pueden firmar un acuerdo y lo van a violar, que es la práctica. El comunismo lo ha hecho eso siempre, y has dado una descripción formidable. Ahora, Chilling, ¿tú sabes por qué yo digo que se va a perder el tiempo totalmente allá en la cumbre, al menos en estos foros que son paralelos a la reunión central? Porque vienen ellos entrenados a boicotear justamente esta reunión y hacer un discurso de atrincheramiento. Si estos jóvenes que han venido aquí representando a la titulada sociedad civil cubana se sentaran con los disidentes y los opositores e intercambiaran opiniones con respeto, con altura, en una discusión con altura, y que se escuchen ambas partes, tal vez pudiera salir algún trigo limpio de ahí. Pero si vienen con con ese lavado de cerebro de que hay que tildarlos de mercenarios. Hay un periódico panameño que acaba de publicar una foto, que por supuesto es una foto que es un montaje, donde aparece Guillermo Fariñas con supuestos terroristas. Y entonces están allí los supuestos terroristas que Cuba, desde Bosch hasta el otro activista político que está aquí en Miami, que fue compañero de Bosch cuando el derribo del avión de Cubana Aviación, donde estaban justamente los esgrimistas que perecieron en este estallido del avión. Y han armado esta fotografía con Posada Carriles, perdón que no me acordaba del nombre, han puesto a Posada Carriles junto con disidentes cubanos de esta generación. Posada Carriles ya es un anciano que luchó por la libertad de Cuba en su estilo, que hay que respetarlo por esa actividad, pero que no tiene ahora participación por un problema generacional, por un problema biológico, simple y sencillamente. Es un hombre que está totalmente retirado y enfermo. Sin embargo, le están vendiendo al mundo que estos disidentes se unen a los terroristas, que ellos llaman terroristas, y que por lo tanto
son también mercenarios al servicio del imperialismo. O sea, todo el que piensa en contra de esa dictadura de más de medio siglo es un mercenario. Tú y yo somos mercenarios a los efectos de ellos. Yo no sé quién me paga del Departamento de Estado. Tendría que averiguar, a lo mejor tengo algún chequecito por ahí, tengo que averiguar eso. Van a decir que es la CIA. La CIA, o agentes de la CIA. Esos son los carteles que te cuelgan. En el caso de Posada Carril, agente de la CIA. En el caso de Bocha, agente de la CIA. Todos los demás, todo el mundo es agente de la CIA. La CIA tiene una nómina impresionante. Impresionante. Es que, Daniel, ellos nos van a escuchar. Ellos van a subvertir. Y esa es la gran tragedia. Lo dijiste fotográficamente, van a subvertir. Cuba Comunista va a mandar la mayor delegación de sociedad civil oficialista que ningún otro país. Van a mandar la mayor cantidad. ¿Para qué? Para penetrar precisamente todos estos foros paralelos, para dominar la agenda, para confundir, para que la voz de la oposición y la verdadera Cuba no se escuche. Esa es la idea. ¿Y cómo es que el país anfitrión, la propia, los organizadores de la cumbre, la OEA, tolera, permite que se les burle en la cara? Porque claramente estas organizaciones son brazos extendidos de la dictadura, son extensiones, tentáculos del propio régimen. Chile, tenemos que irnos a la pausa y regresar con el tema de Venezuela, que también va a estar presente en la cumbre, pero la información de más reciente con relación a la política exterior de los Estados Unidos, por otra parte, es llamativa. Acaba el presidente Barack Obama darle una entrevista a la radio pública norteamericana, donde ha dicho que está pensando muy seriamente sacar a Cuba de la lista de países que auspician el terrorismo. Si saca a Cuba de la lista de países del terrorismo, tiene que ser por una recomendación del Departamento de Estado. Y la gente de ETA que está viviendo en Cuba, o los terroristas que Cuba apaña y que siguen viviendo dentro de Cuba, ¿qué van a hacer con ellos? Porque esto es totalmente inexacto. Cuba sí sigue auspiciando el terrorismo, claro, y sigue apoyando las peores causas, pero se quiere buscar el acercamiento con Cuba a toda mecha, por encima de cualquier tipo de obstáculo, tal vez para un legado del propio presidente, o tal vez porque están pensando en una estrategia a largo plazo cuando mueran los hermanos Castro. Pero realmente es una vergüenza que se saque a Cuba de la lista de países que auspician el terrorismo, porque si alguien en realidad en el Caribe auspicia el terrorismo indiscutiblemente, sin ningún tipo de cortapisa, ese es el régimen de los hermanos Castro. Pero bueno, me voy a la pausa y cuando regresemos, Nicolás Maduro hecho y deshecho, así que comentaremos justamente sobre esta temática. Esto y más al regresar en Contacto. Mantengan la sintonía. Excelente, amigos, que mantengan la sintonía con En Contacto a través de Mundo Fox 8, cuando había dicho antes de ir a la pausa que el tema venezolano también va a estar presente en la Cumbre de las Américas, que comienza en el día de mañana y se extiende hasta el sábado. Por cierto, va a haber un evento en el propio día de hoy, Chile, que se va a llamar Declaración de Panamá, donde 21 expresidentes de diferentes lugares, incluso de España, van a hacer un foro, desarrollar un foro y emitir un documento para rescatar los derechos humanos en Venezuela, pedir la liberación de los opositores y presos políticos en Venezuela y llamar la atención al mundo de que Venezuela es una dictadura. Y yo pienso que tiene un peso extraordinario. Correcto. Estamos hablando de 21 expresidentes del mundo que le están pidiendo al señor Nicolás Maduro que rectifique en su proceder y que libere a Leopoldo López, al señor Antonio Ledesma y al resto de los líderes opositores y disidentes que hay en Venezuela. ¿Tú crees que Venezuela escuche estas voces? No, para nada. Pero sí es sumamente importante que esto ocurra y que se emita, porque lo que hace es avergonzar a los presidentes realmente demócratas de América Latina, donde muchos de ellos son sus predecesores, y les ponen la cara la difícil tarea de seguir defendiendo a una dictadura como la venezolana y llamarla una democracia. Yo creo que es de un valor extraordinario. No, por supuesto que Nicolás Maduro no va a hacer ningún caso, pero en esto lo importante no es eso, sino es el avance y la unidad, la solidaridad que hay, no solo con Venezuela, sino con el principio de la democracia. Y eso es lo esencial, porque acá Venezuela es el escenario, pero lo que es más relevante e importante es el hecho de que la democracia continental está en juego. Hay un historial, Daniel, de cumbres
donde específicamente se ha hablado de la democracia como el instrumento de gobernar. En la primera cumbre de 1994, en la tercera cumbre en Quebec del 2001, la declaración de Quebec específicamente te hablaba de la democracia representativa. Meses después surge la Declaración Interamericana Democrática. O sea, todo esto es un intento de codificar el modelo democrático como el estándar al cual tiene que existir para pertenecer a estos órganos. Eso es para, precisamente, si hay un dictador que está pensando salirse de la raya, entender que va a haber repercusiones serias si lo hace. Así que el expresidentes decidan tomar este paso me parece muy bueno. Ojalá que sus colegas que están en los puestos actuales pues siguieran ese ejemplo. ¿Tengan alguna reacción? Bueno, Maduro en las últimas horas, hace muy poquito, acaba de darle 2 carteras ministeriales a 2 de los que están sancionados por Estados Unidos justamente por violación de los derechos humanos. O sea que incluso le llamó, este es el ministerio de los sancionados, ha dicho Maduro de manera irónica. Le está dando cargos a quienes ellos saben que son, a quienes él sabe que son violadores de los derechos humanos. Y como si esto fuera poco, acaba de destituir a Andrés Izarra, que era hasta ayer el ministro de Turismo de Venezuela. Él es el yerno de Antonio Ledesma. Está casado con una hijastra, no me gusta utilizar esta expresión, está casado con una hija de crianza de Antonio Ledesma y parece que ya no es confiable porque la esposa de Antonio Ledesma dijo que le había pensado en renunciar cuando fue arrestado Antonio Ledesma como una forma de protestar por un arresto absolutamente y un encarcelamiento absolutamente injusto. Parece que ahí quedó marcado y le dejaron un tiempo para separar un poco el asunto, pero lo acaba de destituir. Lo mandó, en Cuba le dicen eso, el plan pijama, lo mandaron a su casa. Lo que dijo Maduro oficialmente es que le iba a dar importantes cargos en un futuro y que iba a atender otras actividades. Este discurso yo me lo sé de memoria. Cada vez que tronaban a alguien en Cuba era para designarle nuevas tareas. Lo mandaban a su casa que ahí estuviera sentado en un sillón. Escuche los pajaritos a ver si Chávez pasa. A ver si Chávez pasa y le dice algo en el oído. Y Andrés Izarra hoy está puesto con una pijama sentado en un sillón en su casa. Pero lo increíble del mundo, mi querido Julio M. Chili, es que esta cartera de turismo se la dio a la esposa de Diosdado Cabello. Claro. O sea, que siga trincherándose Maduro y rodeándose de lo peor. ¿Para qué va a ir a la cumbre? ¿Por qué se va a discutir este tema de Venezuela en su presencia si él está mandando estos mensajes? A mí que sacarme como el Macao y caerme candela para sacarme de aquí, yo voy a seguir igual. Porque es que esto es el resultado de una administración norteamericana donde tenemos el caso de Venezuela, pueden hacer lo que le da la gana y los Estados Unidos le va a seguir procesando el petróleo, esencialmente no toma ninguna medida con quien realmente da las órdenes de Venezuela, que es la dictadura castrocomunista. Es más, lo quieren sacar de la lista de terroristas. Ahora, ¿cómo vamos a explicar, cómo la administración norteamericana actual puede explicar las 240 toneladas que fue encontrado escondido en el barco norcoreano, violando sanciones sanciones de las Naciones Unidas de armas contra Corea del Norte? ¿Cómo se va a explicar las 100.000 toneladas de explosivos que encontraron en el buque chino destinado a Cuba? ¿Para qué Cuba quiere todo eso? ¿Cuba realmente piensan que ha dejado de apoyar la subversión? Es muy probable que todo eso era para las FARC, los mismos que están negociando en La Habana con el presidente democrático de Colombia. Entonces, Cuba no ha dejado de ser un patrocinador del terrorismo, pero ven que esa es la intención de esta administración, pues Nicolás Maduro está actuando consistente con lo que haría cualquier persona lógica al ver la actitud de los Estados Unidos. A mí me llamó la atención, el otro día estuve leyendo un cable de la agencia EFE que decía que ya estaba redactada la declaración final de la cumbre. Si ni siquiera ha empezado el evento, ¿cómo es posible que se haya ya redactado la declaración final de la cumbre? Estas cumbres parece que no dan absolutamente nada. No tienen ningún sentido, es un derroche de tiempo, es para inflar los egos de los presidentes, el anfitrión, pues para poder llamar la atención de su país, pero realmente, ¿qué concreto? Si todas las declaraciones, ninguna se respeta, ninguna se observa, parece una cuestión de novela para ver el beso que se da bueno, Obama con Raúl Castro. Hace unos días Roberto Rodríguez Tejera en Mira TV
dijo algo que a mí me encantó la frase. Dijo que había una frivolidad extraordinaria por parte de la prensa mundial tratando de capturar una fotografía que sería ese, o el abrazo de Obama con Raúl Castro, o el estrechón de manos entre Obama y Raúl Castro, y la posibilidad de que Obama también abrace o le dé la mano a Nicolás Maduro. Esta sería la fotografía. Han viajado cientos de periodistas a Panamá para capturar cualquiera de estas dos fotografías, lo que constituye un momento de absoluta frivolidad. En esto estoy totalmente de acuerdo con Roberto Rodríguez Tejera. Claro. No tiene el menor de los sentidos, ni tiene ninguna importancia, porque por un problema diplomático, si Obama va a participar en la reunión y está ahí el dictador cubano, lo más seguro es que tenga que saludarlo, no le va a quedar más remedio. Creo que no hay ninguna entrevista entre ellos que está al menos, hasta menos programada. Se va a reunir Obama con otros mandatarios, pero no creo que lo vaya a hacer en privado con Raúl Castro, aunque en política todo es sorprendente y pudiera tal vez ocurrir. Pero esta cumbre lo único que está buscando es ese tipo de fotografía, ese tipo de propaganda, y al final, cero, sin ningún tipo de resultado. Yo creo que lo que tú has expresado, y Roberto Rodríguez Tejera pues bien lo fotografió muy claramente, es una frivolidad. Cuando te pones a pensar todos los problemas que tiene el continente, y que esencialmente lo que se está enfocando la prensa es en ese evento, porque esa es la pregunta clave. ¿Crees que se darán o no se darán la mano? ¿Qué importancia tiene? ¿Que se dé la mano o no? ¿Qué trascendencia tiene eso? Exactamente. Que si Nicolás Maduro, pues, se saludarán, no se van a saludar. Parece una cosa de una fiesta social, es un chismoteo que hay en Facebook acerca de una fiesta, de que si lo invitaron o no lo invitaron, si se abrazaron o no se abrazaron. Es una lamentable ocurrencia esta cumbre, y yo no creo que hay realmente necesidad para que tenga ninguna otra más, porque es un derroche de dinero y es una burla a las necesidades reales que tiene este continente. Eso es lo peor, es una burla a las necesidades reales del continente, efectivamente. Chili, te agradezco muchísimo tu participación en el día de hoy, que tengas un bonito fin de semana, y estamos al tanto de la cumbre, a lo mejor nos sorprende algo, ojalá algo ocurra allí. Vamos a ver. Vamos a ver. Muchas gracias. Continuamos, amigos, nuestro magazine informativo. Ustedes lo conocen, se llama